Listo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a esta clase de primer video de la materia de elabora elementos mecánicos de sistemas mecatrónicos, ¿ok? Se traduciría más o menos a CNC. Más adelante vemos qué es lo que significa. Y pues yo soy el profesor Jesús Antonio Ortiz Zeleta. El profesor Zeleta, me pueden decir. Muchas gracias por estar aquí conmigo, ¿ok? Entonces, antes de meternos lo que viene siendo lleno la materia, vamos a ver un poco de trasfondo. Y primeramente el tema de la primera hoja viene siendo pues una introducción a la historia de las herramientas. Vaya, nos menciona que en el comienzo los hombres eran semisalvajes y se hallaban indefensos ante las fuerzas de la naturaleza. En la figura uno, como podemos ver, pues aquí está lo que dice, ¿no?, el hombre primitivo como tal. Estos hombres primitivos se alimentaban principalmente de los vegetales que encontraban en la naturaleza, tales como raíces, frutos silvestres, nueces, etcétera, etcétera. El hombre fue nómada porque dependía directamente de lo que la naturaleza le proporcionaba. ¿Qué quiere decir nómada? Que se movía de un lado a otro. Si ya no encontraba frutos, raíces en un lugar, se movía al siguiente. Se dedicaba a la recolección de estos mismos frutos, a la caza y la pesca. Siguiendo el curso de los ríos, que siendo el camino de los ríos, siguiéndolos para no alejarse tanto del agua, se trataba de una sociedad de autoconsumo porque todo lo que producía se destinaba a satisfacer las necesidades de alimentación para sobrevivir, ¿ok? Más o menos es como nosotros empezamos como humanidad a pues desarrollarnos y desenvolvernos en este mundo, ¿ok? En la supervivencia. Obviamente con el paso del tiempo el hombre adquirió experiencia y descubrió que tenía la capacidad de razonar. ¿Qué quiere decir esto? Pensar, una cualidad que nos diferenció bastante en el resto de las especies en cuanto a complejidad de ¿cómo se dice?, tareas que podemos realizar. Entendió que podía mejorar sus condiciones de vida y esa ha sido la constante, vaya, desde entonces, que siempre queremos mejorar nuestra calidad de vida, ¿ok? A veces lo logramos, a veces no, pero pues viene ya desde tiempos ancestrales. Al hombre lo separa el mundo animal, su actividad laboral social que lleva a cabo con los instrumentos de trabajo elaborados por él artificialmente, ¿ok? Lo que dice que nos separa un poco de lo que viene siendo los animales como tal. Pues nosotros también somos animales, o humano significa homo, animal del género Homo, como Homo sapiens que somos. Eh, Mucho nuestra interacción social, que tanto nosotros interactuamos con nosotros. Eso nos llevó a organizarnos de una manera muy, muy grande y tremenda, que pues ahorita somos lo que somos en cuanto a la especie dominante de este planeta, en cuanto a población y poder. A lo largo de la historia, el hombre ha buscado métodos que le permitan tener mejores niveles de vida, como ya lo mencionamos. Cuando aprendió que tenía que cazar animales para comer, se dio cuenta que necesitaba armas que le permitieran matar animales más grandes que él. Así en un principio usó piedras y palos, ¿ok? Él tratando de cazar animales, presas más pequeñas, pues no había tanto problema. Medianas presentaba un problema, necesitaba más gente, a lo mejor inclusive morían, y con presas más grandes que podrían dar una cantidad de carne, energía, que siendo pues de consumo calórica, pues ahora sí, sabes que necesitamos una ayuda, aditamentos que nos ayuden o nos faciliten esta tarea de cazar animales. En ese caso, los primeros que utilizamos fueron palos y piedras, lanzar piedras y encajar palos. Sin saberlo, le dio vida a procesos de manufactura y producción, ¿ok? La remoción del material como medio de manufactura se remonta a aquellos tiempos cuando el hombre aprendió a tallar la madera y a esculpir las piedras para hacer sus instrumentos de caza y labranza. ¿Ok? Labranza quiere decir de trabajo. Algunos de los procesos como la fundición, la forja y la molienda se remontan a más de 6000 años, que surgen con la aparición de algunos metales. En estos tiempos los artesanos de estos procesos gozaban de gran respeto y prestigio, pues, porque era una labor, digamos que muy especializada y también peligrosa. El hecho de hacer, fundir metales, forjarlos. La molina no tanto, pero esos dos sí llevaba a un cierto rango, cierto prestigio, porque no todos podían hacerlo y tenía riesgos. ¿Ok? Siguiendo avanzando con nuestra historia, apareció el cobre como uno de los grandes metales que nos ayudó, nos impulsó a lo que viene siendo la era de bronce, si mal no me recuerdo, si mal no recuerdo, porque es un material muy, muy bueno que transmite muy bien el calor
Y la electricidad en un tiempo futuro se descubrió, pero transmite muy bien el calor y es un manejo relativamente fácil, ¿ok? Con él llegaron grandes cambios, se fabricaron armas, utensilios, hubo división de trabajo. Se descubrió también que se podía combinar con otros metales y que al combinarlo con el estaño se obtenía un metal mucho más fácil de trabajar llamado el bronce, ¿ok? Y a estos periodos comprendidos aproximadamente entre los años 6000 y 1200 a.C. O sea, todo esto que le estoy mencionando acerca de empezar a labrar con la madera, tallar piedras, hacer armas, la aparición del cobre, sucedió entre los años 6000 y 1200 a.C. O sea, hace un buen rato ya. Se les conoce como la edad de cobre y la edad de bronce respectivamente. Posteriormente se descubrió el hierro y de inmediato se aprendió que era más duro que el bronce, adquirió un mejor filo y era más fuerte, que como lo vemos en la figura número 2, las primeras armas utilizadas con hierro, vienen siendo pues tipos de espadas, lanzas. Sin embargo, donde alcanzó un gran auge el hierro fue durante la Edad Media al emplearse para fabricar armaduras, lanzas, espadas, etc. O sea, más que nada instrumentos bélicos para realizar la guerra. La inquietud del hombre de buscar su nivel de vida lo que ha llevado a conseguir grandes descubrimientos y fabricar una innumerable cantidad de artículos que nos permiten, hoy en día, vivir con comodidad, ¿ok? Como ejemplo de ello es la fabricación de la primera estufa de hierro en el siglo XVII. Alrededor del año 1600 se practicaba el laminado de plomo y del estaño en molinos manuales. Para el año 1700 el hierro ya se laminaba en caliente en Alemania. Bélgica, Francia, Inglaterra y Suecia, esos molinos se usaron para hacer lámina a partir de barras de hierro. O sea, hemos estado trabajando con los mismos materiales durante mucho tiempo, solo que la especificación, la precisión, más bien dicho, la precisión y las técnicas o las tecnologías han mejorado pues a lo largo de los años, haciéndonos más precisos, más eficientes y esperemos reducir el consumo de los materiales, ¿ok? Entonces, eso es la parte por lo que viene siendo, me fui muy arriba, la introducción a la historia de las herramientas, ¿ok? Y a su vez vamos a ver lo que vienen siendo primeros tornos de la historia y la revolución industrial de una vez, no pasa nada. Entonces, nos menciona el nombre de Henry Maudslay. Henry Maudslay desarrolló el primer torno cortador de tornillos alrededor de 1800, que menciona esta figura número 1, el primer torno desarrollado por él. A Eli Whitney se le acredita el desarrollo de la primera máquina fresadora en Estados Unidos alrededor de 1818, ¿ok? Entonces, Henry Maudslay desarrolló uno de los primeros tornos, si no es que el primero, en 1800, que permitía hacer cortes de tornillos, digamos, más precisos y exactos para conociendo diferentes fabricaciones, diferentes, bueno, no fabricaciones, sino utilizaciones, utilidades. A Eli Whitney se le acredita el desarrollo de la primera fresadora, que nos permite hacer orificios en pues, metales, vaya a hacer cortes circulares, alrededor de 1818 en Estados Unidos. Entre ese tiempo, 1800-1818, hubo un gran proceso, un gran movimiento llamado la Revolución Industrial, que es algo que se considera como un gran cambio en la era pues, del hombre, vaya, como nosotros fuimos evolucionando. Esto no sería una era de bronce, de cobre o de, oro, de plata, de oro. Es una revolución industrial, porque digamos que no se descubrió verdaderamente un nuevo material, simplemente se afinó la manera de trabajar los materiales o se acrecentó la productividad. Entonces, esta revolución industrial entre 1760 y 1830 tuvo un impacto importante sobre la producción en varios sentidos, ya que marcó el cambio de una economía basada en la agricultura, ¿okay?, en lo que decía la siembra, y las artesanías a otra apoyada en la industria y la manufactura. El cambio se inició en Inglaterra, donde se inventaron una serie de máquinas que reemplazaron la fuerza del agua, del viento y de los animales de tiro por la fuerza de vapor. Los animales de tiro quiere decir, por ejemplo, a los caballos o vacas que utilizaban, o también toros que utilizaban para girar molinos, que giraban constantemente en círculos. Entonces, eso es la fuerza de tiro, ¿ok? Y esos animales de tiro, pues, se sustituyeron por la fuerza de vapor, ¿ok? Este hecho histórico contribuyó al desarrollo de la manufactura con las siguientes aportaciones, perdón. La máquina de vapor de Watt, una nueva tecnología generadora de fuerza motriz para la industria, que es muy buena. El desarrollo de máquinas herramientas, que se inicia con la máquina de taladrar de John Wilkinson alrededor de 1775.
la invención de la máquina de hilar, el telar a motor y otros equipos para la industria textil que permitieron aumentos importantes de productividad. Cuando hablamos de textil, queremos decir la ropa, que es lo que nos ponemos, la textura textil, vestimenta, ¿ok? Todo eso pues, se engloba en lo que es en la industria textil. Mientras en Inglaterra se tomaba la delantera en la revolución industrial, en Estados Unidos se introducía un concepto importante que viene siendo la manufactura de partes intercambiables, ¿ok? Se ha dado el crédito de esta idea a L. Whitney, la misma persona que desarrolló la fresadora. La manufactura de partes intercambiables requirió de muchos años de desarrollo antes de llegar a ser una realidad práctica. Sin embargo, revolucionó los métodos de manufactura al grado de convertirse en un prerequisito para la producción masiva. ¿Qué quiere decir esto? Una estandarización. Se definió como que los procesos estándar o los componentes estándar que se tienen que utilizar en todo proceso de manufactura, ¿ok? O bueno, o sus inicios, ¿ok? Se empezaron a definir. Hacia 1881 se había construido en la ciudad de Nueva York la primera estación generadora de electricidad y pronto los motores eléctricos se comenzaron a usar como fuentes de poder para operar la maquinaria de fábricas, ¿ok? Hacia 1920 la electricidad había desplazado al vapor como fuente principal de energía motriz en las fábricas norteamericanas. Henry Ford introdujo la línea de ensamble en 1913 en su planta de Highland Park. La línea de ensamble hizo posible la producción masiva de productos complejos de consumo. El uso de los métodos de ensamble en línea permitió a Ford vender un automóvil modelo T a solo $500, que digamos que fue un precio alto, pero hasta cierto punto tampoco tan caro. Poniéndolo al alcance de un gran segmento de la población americana la posibilidad de poseer un automóvil, ¿ok? Entonces era relativa, si lo ponemos al tiempo de cómo costaba la vida ahí y cómo estaba distribuido el dinero, pues era relativamente accesible. Los antecedentes más próximos de los sistemas de manufactura flexibles se dan en Estados Unidos a principios del siglo XX, cuando Henry Ford incorpora en su planta de automóviles líneas de ensamble manual que se fundamentan en dos principios básicos. Por un lado, la división del trabajo. El segundo es el de las partes intercambiables. En la imagen número 4 vemos lo que dice una línea de ensamble manual. Consiste en múltiples estaciones de trabajo ordenadas de forma secuencial, en las cuales trabajadores humanos ejecutan operaciones de ensamble como se puede ver en la figura. Entonces, esta revolución industrial y después con Henry Ford, lo que decía la línea de ensamble en 1903, trajo lo que viene siendo la línea de ensamble, que nos vino la división de trabajo. Cada trabajador hace una tarea específica. Un trabajador ya no hace muchos procesos o todo el proceso, simplemente hace uno. Así hace que la repetibilidad aumente, o sea, que pueda hacer más veces la misma tarea. Y el segundo es que las partes pueden ser intercambiables. Sabes que varios modelos comparten cierto número de tornillos, tuercas, ruedas, inclusive partes de motor que simplemente varían dependiendo de, pues a lo mejor la cantidad de cilindros o la cantidad de árboles de levas, pero digamos que toda la estructura en general utiliza las mismas partes. Entonces eso permitió que puedan trabajar con varios modelos y a su vez no tener que hacer de más o modelos diferentes. Todo pues, lo manejamos dentro de una estructura igual y las pequeñas variaciones pues ya son, como se dice, aparte. Entonces esa es la figura número 4 en la línea de ensamble. Y ya para terminar, solo nos queda este pequeño texto. Aquí ya vamos casi por los 15 minutos. No me gusta tanto las clases largas. Entonces nos dice que Ford diseñó una línea de ensamble para producir volantes. Esa está como que rara. A lo mejor lo escribí mal. Bueno, nos dice Ford diseñó una línea de ensamble para producir volantes. El resultado fue un aumento considerable en la productividad. Motivado por este éxito, Ford aplicó técnicas de línea de ensamble a la fabricación de chasis y transportadores impulsados por cadenas y estaciones de trabajo. ¿Ok? Quiere decir todo esto. Transportadores impulsados por cadenas, estaciones de trabajo, para que se pueda realizar más fácilmente la labor. Conforme pasaba el tiempo, las piezas de forma complicada se hicieron comunes y por lo tanto, fabricarlas era cada vez más difícil. ¿Ok? Durante la Segunda Guerra Mundial, la Armada de los Estados Unidos comisionó a John Parsons para que diseñara, en colaboración con el Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, una máquina capaz de producir sobre todo partes de avión complicadas y cada vez más sofisticadas. El resultado fue la máquina de control numérico,
Estas máquinas son controladas por una serie de datos alfanuméricos codificados que controlan las acciones de un equipo constituyendo los llamados bloques de información y que se introducen en la máquina por medio de cinta perforada, cinta magnética, y la máquina los procesa uno a uno. Eso fue en los principios, ahorita ya es todo más computarizado, ¿ok? Pero esto viene siendo la máquina de control numérico o CNC en inglés, Control Numeric, no, más bien Control Numeric Computer. Ahora ya no es máquina, es más bien computadora, porque si no sería CNM, ¿ok? Control Numeric Machine, ¿ok? Entonces, eso es más o menos lo que viene siendo la historia de lo que viene siendo nuestra relación con las herramientas, los materiales, como cada vez fuimos mejorando pues, los procesos hasta llegar a un punto en que somos muy, muy exactos, ¿ok? Bueno, muchachos, ya para no iniciar con el siguiente tema, bueno, esta es una foto de John Parsons y la primera fresadora de control numérico, que aquí vemos, ¿ok? John Parsons creo que es esta persona de aquí, lo voy a verificar, pero bueno, sí creo que es esta persona y esa es la primera máquina de control numérico. Entonces, sería todo por el día de hoy, muchachos. Muchas gracias por ver la clase, el video. Espero que les haya gustado. Yo soy su profesor Geosaleta y nos vemos en otra ocasión para otro video de la materia de Elabora Elementos Mecánicos. Bye bye.